La pandemia no podía llegar en un peor momento para Venezuela. Ya bastante sufríamos con el desabastecimiento, la hiperinflación y ahora la escasez de la gasolina, como nunca antes visto en la historia de mi país, con las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ahora, una pandemia. Sin embargo, cuando vemos las cifras de contagio, Venezuela ha salido muy bien librada de este problema, mientras que países como Brasil, México o Perú reportan miles y miles de fallecidos. En Venezuela apenas se registran al día de hoy 23 muertos. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Acaso Betty la Fea abandonó Ecomoda y se fue para Venezuela para maquillar los informes? ¿O será que el gobierno venezolano está escondiendo miles y miles de muertes? Quédate hasta el final del video porque te voy a explicar lo que realmente está pasando en Venezuela. ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a su canal favorito de entretenimiento e información. En los primeros días del mes de abril, los noticieros de todo el mundo mostraban imágenes verdaderamente escalofriantes de lo que estaba sucediendo con nuestros hermanos ecuatorianos. Y aquí en Brasil, país en el que me encuentro actualmente, la situación sigue siendo bastante crítica. Ya tenemos casi 40.000 brasileños que han perdido la vida. Una verdadera tragedia. Centenares de fosas son excavadas sobre la tierra rojiza, mientras el número de muertos por el COVID-19 aumenta cada día en Brasil, principalmente en Sao Paulo, el estado más poblado del país con 46 millones de personas. Pero volvamos a revisar las cifras con calma. Según reportes oficiales, Venezuela junto a Uruguay y Paraguay tienen las cifras de fallecidos más bajas de América Latina. Impresionante, ¿no? Saber si las cifras son reales, de verdad no tengo cómo probarlo. Pero de lo que sí te puedo hablar es de 7 cosas que se están poniendo en práctica actualmente en Venezuela en tiempos de pandemia. Desde que inició el confinamiento, las autoridades venezolanas han estado muy pendientes, pero muy pendientes, de que los ciudadanos se queden en sus casas. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. No debo estar en la calle, 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 no debo estar en la calle. Abajo, no debo. Arriba, salir de mi casa. Abajo, no debo. Arriba, salir de mi casa. Sin duda alguna, los policías están haciendo cumplir el decreto de cuarentena. Había más temor porque la policía no te hiciera pasar una vergüenza pública a que miedo por la pandemia. Aunque hubiera sido mejor ponerlos a barrer las calles porque bastante falta que le hace al país verse limpio y bonito. Por otro lado, el problema de la gasolina se agravó tanto últimamente que ya no era cuestión de horas, sino de días para poder llenar el tanque. La gente debía pasar varias noches en sus vehículos para poder comprar combustible. Yo pasé por aquí hace más de 2 horas. Y esta gente estaba ahí en el mismo sitio porque lo reconozco por el camión negro que está parado en paralelo al otro carro. Aquí estamos dentro del túnel. Miren esto. ¿Cuántas horas llevarán estas personas aquí? Porque esto no se ha movido. ¿Hay derecho? Ya, pues Maduro, No estamos ahí. Acá. Acá. Le damos más acá. Algunos simplemente dejaron de usar sus carros. Se podría decir entonces que la falta de gasolina contribuyó de alguna manera a que muchos se quedaran en sus casas. Actualmente se implementa una nueva modalidad de gasolina a precio internacional. Anteriormente la gasolina en Venezuela era subsidiada por el gobierno. Bueno, prácticamente eso era gratis, regalado, pero ya no. Si ustedes quieren que les explique más de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios que yo con muchísimo gusto les hago un video explicándoles sobre eso. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban, si aún no lo han hecho, a esta comunidad que cada día va creciendo y creciendo más. Pero continuemos con lo que íbamos. Las escuelas fueron cerradas incluso antes de que se registrara el primer caso de contagio en Venezuela. Así, normal como se ha hecho en otros países. Incluso se comenzaron a dictar clases por WhatsApp a pocas semanas de haber cerrado las escuelas. Pero lo que nadie se esperaba era que el gobierno
gobierno comenzara a utilizar esas escuelas como albergues de cuarentena. Es decir, con tantos venezolanos que estaban decidiendo regresar al país porque en el extranjero no tenían un medio para generar ingresos, cuando llegaron el gobierno los recibió con la noticia de que debían permanecer en cuarentena obligatoria, pero no en sus casas, no, sino en esas escuelas donde ya no se dictaban clases o en lugares que el gobierno había acondicionado medianamente para que esos ciudadanos permanecieran aislados. También sucedió que no era posible viajar entre municipios ni mucho menos entre estados, a menos que fuera una cosa extremadamente urgente. Ahora bien, como el turismo en Venezuela no está en sus mejores días, eso de igual forma contribuyó a que el virulito no se expandiera por el país. Para la compra de comida y productos básicos se establecieron horarios específicos según el último número del documento de identidad. Esto con el fin de evitar aglomeraciones. Incluso se estableció un tiempo límite, no es que tú podías decidir estar todo el día de compras. De igual forma, los comercios tenían horarios muy específicos para trabajar y dentro de los establecimientos se permitía un reducido número de personas. Algunos venezolanos fueron afortunados por contar con remesas que le enviaban sus familiares en el extranjero y de esta forma podían medianamente alimentarse, aunque por desgracia muchos otros no contaban con la misma suerte y protagonizaron algunos saqueos pues tenían hambre. Este mes el gobierno implementó una medida conocida como 7x7, es decir, 7 días de cuarentena estricta, nadie sale, y después 7 días de cuarentena flexibilizada donde se puede salir de forma consciente. Aunque muchos alegan que esta medida realmente lo que va a traer es mayor número de contagiados. Pero eso lo dirá el tiempo. Lo que vale la pena resaltar es que aparentemente el gobierno lo hizo bien. Además de que de alguna u otra manera la situación país también contribuyó. Quiero aclarar que sí hubo aglomeraciones en algunos estados y ciudades del país. Las normas no fueron debidamente acatadas por una gran mayoría de la población. En el transporte público se observaban bastante aglomeraciones, pero es que la crisis del transporte no daba para otra cosa. Ahora bien, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Consideras que Venezuela realmente lo hizo bien o por el contrario tú piensas que el gobierno venezolano le puso maquillaje a esas cifras? Déjame tu respuesta en los comentarios, ya sabes que me encanta leerte. Y si te gustó este video no olvides regalarme una manito arriba y además lo puedes compartir con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas como @maribellaso y estaré encantadísima de verte por allá. Y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo más. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un super mensaje cada vez que yo suba un videazo nuevo. Y estés pila, estés al tanto y no te pierdas de absolutamente nada, porque estoy creando contenido exclusivo y especial que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Nos vemos en la próxima.